Trotamundos, has llegado al límite del mundo. A partir de aquí, ninguna palabra es real, solo ecos de algo más. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Bardo Catalepsia Podcast. Mi nombre es Daniel Arias, soy escritor mexicano y últimamente, como cada semana, me encuentro aquí en este bonito espacio y tiempo compartiendo contigo, teniendo la oportunidad de compartir contigo un poco de pensamientos, de debrayes mentales, de emociones, etcétera, etcétera. El día de hoy, te cuento, elegí a mi habitación como estudio de grabación, pero más allá de que sea mi habitación o no, yo concibo justamente este podcast como un lugar de encuentro entre ustedes y yo, una especie de portal que nos permite fracturar todas estas dimensiones espaciotemporales y que nos permiten de alguna forma comulgar en este tiempo y en este momento para compartir pensamientos, reflexiones, lo que ustedes gusten y manden. El día de hoy, la verdad estoy, pues sí, digámoslo, emocionado por compartir con ustedes uno de mis temas favoritos. Este es uno de los primeros programas que pensé, es decir, yo sé que apenas vamos en el cuarto episodio, pero realmente este tema que te voy a compartir quería que saliera desde el segundo episodio, es decir, desde el inicio de este podcast. La razón por la que no lo había compartido contigo hasta el día de hoy es porque no había encontrado la forma, digámoslo, narrativa de poder bajar todo este debraye mental que ya traía en la cabeza y que había estado estudiando mucho en la maestría y demás a nivel de podcast. Bien dicen que uno no puede decir que entendió algo hasta que lo puede contar a otras personas que no están estudiadas en ese tema de forma sencilla y comprensible. Y yo me encontré un poco en ese problema. He hablado tanto de eso a nivel académico, pero de pronto tratarlo de bajar a un nivel de conversación común y corriente es lo realmente complicado. Seguramente ustedes en sus respectivas áreas de estudio les pasa un poco. Es como de chin, yo este tema que domino, ¿cómo lo comparto con personas que no están familiarizadas con la jerga que usamos, no sé, entre diseñadores, entre científicos, científicas, biólogos, biólogas, físicos, físicas, etcétera, etcétera? Entonces yo me encontré un poco en esa disyuntiva, pero decía, ok, tengo toda esta literatura al respecto, toda esta información al respecto, es sencillamente de que un buen día te decidas a sentarte en tu computadora y escribas el guión al respecto, porque sí, trabajo un poco con guiones, no para leerlos directamente, sino para darle un poco más de estructura a mis podcasts, porque si no, créanme, me iría por la tangente y hablaría de 1000 temas al mismo tiempo. Creo que ya lo hago, de hecho, pero imagínense, sin un guión eso pasaría mucho más. Más que guión, es una guía temática. Y para ir entrando en el tema, ahora sí que para ir calentando motores, quiero remitirme a una anécdota de mi infancia para entrar bien al episodio de hoy. Yo habré tenido unos 5 años, 6 a lo mucho, cuando esto sucedió. Me encontraba en casa de mis abuelos, creo que me había quedado a dormir y en esta ocasión pues estaba viendo la televisión, ya era un poco de noche. Estaba viendo Canal 5 o Canal 7, sinceramente no recuerdo del todo, fue hace muchísimos ayeres, pero en este canal estaban pasando una película animada de la que seguramente tú también tienes conocimiento, si no es que hasta la habrás visto. Es El Gigante de Hierro. Esta preciosísima película animada fue uno de mis primeros contactos conscientes con la animación como tal y además de todo fue una película que me hizo sentir emotivo hasta la médula. Y es que no es para menos. Aquí tengo que hacer un spoiler alert. Si no has visto El Gigante de Hierro, te recomiendo adelantarle al podcast un poquito hasta que haya dejado de hablar de esto, porque pues evidentemente tengo que hablar del final de la película. Entonces te doy 2 segunditos para que le adelantes. Ahora sí, si te quedaste y no la has visto es un poco bajo tu propio riesgo. Recordarás que en El Gigante de Hierro, al final, pues justamente este gigante mecánico termina siendo destruido por una bomba atómica, es decir, en un acto
de sacrificio termina autoinmolándose para salvar a la humanidad o al poblado en el que podría caer esta bomba atómica que envía el ejército norteamericano. Entonces el gigante de hierro se interpone entre la bomba y este poblado y pues evidentemente la energía nuclear y la explosión de esta bomba pues termina destruyendo al gigante de hierro. Por supuesto, al final te dan a entender que el gigante no murió porque se reconstruye, o ese es un poco lo que te dejan entrever de forma implícita con la escena final de la película. Y yo me imagino que esta escena se puso así o se hizo así debido a que haber dejado sencillamente la destrucción del gigante de hierro como escena final habría causado un impacto enorme en la audiencia infantil pues que veía esa película y que veía el final de este héroe que pues habíamos acompañado desde el inicio del filme hasta el final. Yo recuerdo que a pesar de esta escena final en la que te daban a entender que el gigante de hierro no había muerto, a pesar de esto, yo salí de la habitación al final de la película llorando por el gigante de hierro. No sabía ponerle palabras a ese sentimiento que tenía, pero definitivamente me causaba llanto, me causaba tristeza. Estaba un tanto consternado por esa película y aún así me había encantado. Ahora, con años encima y con una comprensión distinta de la vida, entiendo que tal vez esa película fue mi primer contacto con un tema de muerte, y que además de todo, lo que yo había experimentado había sido una especie de duelo por el gigante de hierro, sentimientos y conceptos a los que definitivamente no me había enfrentado hasta ese momento. Por supuesto, el gigante de hierro no es del todo una lección sobre la muerte, la pérdida y el duelo. Hay muchos temas que envuelven a esa película. Pero para el episodio del día de hoy quise retomar esta anécdota por varios puntos, y varios de esos puntos ya te los acabo de comentar. La muerte, el duelo y las narrativas que se hacen alrededor de estos dos conceptos. Al mismo tiempo, esta película ya también refleja algunos de los temas que quiero tocar en este episodio. Me adelanto un poco. Como ya mencioné, la escena final del Gigante de Hierro nos va a mostrar a este personaje reconstruyéndose, dándonos a entender que este personaje no murió después de todo. Entonces, esto nos hace reflexionar cómo a través de la propia industria cultural, cómo a través de las películas que hacemos para niños, para niñas, nos van a estar protegiendo constantemente de conocer directamente a la muerte, como si la muerte fuera algo completamente ajeno a la vida. Y como si un niño o niña no tuviera las herramientas o las capacidades para comprender o entender al tema de la muerte. De esta forma, el distanciamiento social y cultural que tenemos con respecto al tema mortuorio o fúnebre comienza desde la infancia, pero no como algo nato, sino como algo construido, en donde desde pequeños nos hacen entender y comprender a través de acciones y palabras que ponen distancia entre la muerte y nosotros, que la muerte es algo completamente distinto a la vida y no su complemento. Pero hay que decirlo, si bien desde la biología podemos decir que la muerte causa rechazo debido a la amenaza que puede mediar en el ambiente que causó la muerte de ese ejemplar o de ese sujeto o individuo, también tenemos que decir que desde hace miles de años en que la humanidad constituyó civilizaciones grandes y organizadas, la muerte como rito religioso, como comprensión filosófica o como comprensión artística, literaria, reflexiva, etcétera, etcétera, hizo de la comprensión de la muerte y de su significado algo construido cultural y socialmente que se hereda a través de las generaciones. ¿Y cómo se hereda? Pues con narraciones y relatos. Los relatos y las narraciones son algo así como el ADN cultural de la humanidad. Y en parte de este episodio, más allá de estar hablando sobre el rechazo biológico hacia la muerte, que puede resultar muy lógico si lo pensamos, nos interesa conocer más sobre la muerte en su generalidad y por qué tanto rechazo a la muerte en términos culturales, sociales y de comportamiento y demás.
Un rechazo que resulta hasta incomprensible si nos remitimos al hecho de que hace miles de años, en sociedades como los babilonios, como los egipcios, los antiguos tibetanos, en Mesoamérica también, existía un culto a la muerte, y a la muerte se le veía como un ritual sagrado, como un rito de paso sumamente sacralizado. Bueno, y no solamente en estas sociedades y culturas, también en el catolicismo actual, que es tal vez de la que más conozco por haberme criado en una familia católica, también existe cierta creencia sobre la muerte como un punto de tránsito en el que el alma realmente es bienaventurada. Entonces, esta construcción de la muerte como algo que se rechaza, en contraste con estas religiones antiguas y contemporáneas que en muchas sociedades continúan rigiendo la vida cotidiana, resultaría un tanto incomprensible. Pero para este punto me detengo un poco para poder aprovechar el tiempo y ponernos en contexto valga la redundancia, en un contexto todavía más general. Y para eso voy a hablar de uno de mis temas favoritos, que es hablar de narrar y de narrativas. ¿Has pensado en lo siguiente? En que el lenguaje y narración o relatos vienen prácticamente de la mano. Y es que póntelo a pensar por unos segundos. Trata de concebir la idea del lenguaje y de comunicarte sin la idea de relatar cosas. A ver, obviamente el tema de lenguajes matemáticos y de lenguajes de programación son un poco punto y aparte, e incluso ahí me atrevería a decir que hay ciertos prototipos de narrativa. Pero a lo que voy con esto es, en el lenguaje humano que usamos día a día para comunicarnos con otras personas, realmente trata de pensarlo sin la idea de relatar cosas. Creo que es un tanto imposible porque considero que el lenguaje es gracias a las narrativas y al relato. Y es que si seguimos por esta línea de pensamiento, podemos dar con el hecho de que quizá para científicos y científicas del ala más racional y lógica, es decir, personas que se dedican, qué sé yo, a física, matemáticas, química, podría parecer que para estas personas los relatos y las narrativas no son tan importantes como para personas que estudiamos ciencias sociales o humanidades. Pero finalmente llegamos a la conclusión, haciendo un simple ejercicio de reflexión y de memoria, de que estos científicos y científicas de estas salas más lógicas y racionales necesitan de la narrativa para comunicar sus descubrimientos a otras personas, a los medios de comunicación, a sus colegas. Hay que pensar un poco en cómo llegamos a saber que X científico o científica descubrió X cosa. Pues seguramente lo escuchamos en algún programa de radio hablar o hacer una relatoría de cómo llegó a esas conclusiones, o lo leemos en forma de narrativa. Es decir, no hay comunicación sin relato. Para poner un poco más esto sobre la Tierra, piensa un poco cuando ibas en secundaria o primaria y tenías que entender ciertos ejercicios matemáticos o ciertos problemas justamente en el área de matemáticas, que yo la verdad era una papa para entender matemáticas, siempre ha sido mi talón de Aquiles, pero bueno, independientemente de eso, piensa en tus libros de matemáticas, piensa en tus libros de física o de química cuando ibas en secundaria. ¿Cómo era la forma de introducirte a los temas, a las fórmulas? Es decir, antes de que hubiera una fórmula, había una historia que le antecedía. Y esta historia, ya fuera te la platicara el profesor o la leyeras en el libro, funcionaba como punto de partida para que tú entendieras un tema. Es decir, nuevamente el relato es necesario por más que estés apelando a fórmulas pues matemáticas, lógicas y racionales que parecerían independientes al relato, pero ojo, no lo son. Y la necesidad de relatar cosas la podemos rastrear prácticamente hasta el inicio de los tiempos como seres humanos, ni siquiera de civilizaciones, me refiero a tiempos prehistóricos, porque hay que recordar que el lenguaje narrativo o la capacidad de narrar cosas no solamente es un don del lenguaje oral, sino que finalmente esta capacidad de relatoría la podemos entender desde el dibujo, la música, obviamente la oralidad, lo escrito, etcétera, etcétera. Y en este sentido, el ser humano tiene esta facultad de poder narrar o relatar a su mundo.
Un ejemplo muy rápido, o bueno, más bien, varios ejemplos rápidos. En mitología concretamente, de la cultura que ustedes gusten y manden, siempre vamos a tener estos relatos míticos de objetos inanimados a los que se les adjudicaban propiedades divinas. ¿Y cómo se les adjudicaban esas propiedades? Pues principalmente a través de la narrativa. Hay que recordar, en la antigua Grecia y en la antigua Roma, como astros como el sol y la luna eran adorados como dioses. En el caso de Grecia, pues la luna era llamada Artemisa o Selene, y en el caso de Roma, su homóloga era Diana. En pues ambas civilizaciones, en ambas culturas, la luna tenía propiedades divinas y se le adoraba o se le veneraba justamente de acuerdo a estas propiedades divinas que los relatos le adjudicaban, ¿no? Lo mismo va a pasar en el antiguo Egipto con Ra, el dios Sol. Pero si revisamos de nuevo literatura y mitología de diversas culturas y civilizaciones, nos vamos a topar con que en todas había un dios prácticamente para todo. Para la cosecha, para la siembra, para la luna menguante, para la luna llena, para la luna nueva, para el sol, como les decía, para la caza, para la guerra, para la salud, para la fertilidad, etcétera, etcétera. Y esto no parte de una ignorancia por parte de las civilizaciones, sino de un espíritu científico que justamente se está originando a través de la observación de los fenómenos por parte de estas culturas, pero debido a carecer de los conocimientos técnicos y de los instrumentos de medición con los que posteriormente otras culturas y civilizaciones van a contar, pues justamente lo que se va a hacer es relatar a los fenómenos naturales en tal sentido que este relato pueda darle sentido a todo lo que le pasa al ser humano en su exterior y a su vez dar un principio ordenador del mundo. Es decir, los mitos de creación o los mitos en general van a ser un principio de ordenación del mundo, algo que le va a dar sentido al mundo que ellos están viviendo, que ellos están visualizando, porque de lo contrario, ¿con qué se topa el ser humano? Con completo caos. El relato, en este sentido, además de ser un principio de ordenación, le da al ser humano cierta capacidad de acción en este mundo ordenado por dioses. Es decir, al crear estos dioses y estos relatos fundadores de por qué pasan las cosas, a través de mitos y demás, el ser humano se hace un poco con el dominio de sí mismo, es decir, deja de estar en un mundo caótico y narrativamente comienza a estar en un mundo ordenado, en el que puede actuar y ejecutar en consecuencia de acuerdo a su voluntad. Y porque los límites impuestos por los dioses mitológicos narrados se traducen a su vez en la capacidad del ser humano para tomar decisiones libremente. Y también es importante mencionar lo que tantos antropólogos han dicho una y otra vez. Las culturas antiguas tienen mitos no solamente como principio de ordenación, sino como una cuestión completamente lógica. Es decir, estas civilizaciones antiguas están viendo causas y efectos lógicos en los fenómenos naturales que suceden al interior y al exterior de ellos. Ya el solo hecho de visualizar y entender causas y efectos de un fenómeno te habla de una lógica. Más bien, lo que está mal, entre comillas, es la interpretación que se le da a esa relación lógica. Pero de nuevo es una interpretación que se da en la medida de de los avances técnicos y científicos que se tenían para la época, no en la medida de qué tan inteligentes o no inteligentes estas personas eran. Además de que el simple hecho de que tuvieran un lenguaje te habla al mismo tiempo de que tenían un sistema de pensamiento lógico, porque no existen lenguajes ilógicos. Los lenguajes en sí mismos ya siguen ciertas estructuras. Pero bueno, no nos vamos a meter para hablar en lenguaje, uno, porque yo no soy experto, y dos, porque probablemente jamás acabaríamos. Entonces, ya en este punto podemos entender que el ser humano tiene la facultad de narrar su mundo y que históricamente lo ha hecho. ¿Y por qué digo también que desde la prehistoria? Es decir,
volvamos un par de pasos, no solo históricamente, sino prehistóricamente también ha narrado. Hay que recordar un poco de las pinturas rupestres. Esos cuadros, bueno, no cuadros, esas pinturas en cavernas principalmente, te están relatando algo. Entonces, de nuevo, ya estamos viendo cierta lógica de causa y efecto. En este sentido, pues ahora sí, históricamente también hemos visto que el ser humano ha narrado una y otra vez las mismas cosas: sol, luna, cosecha, siembra, caza, guerra, salud, etcétera, etcétera. Sin embargo, de entre todas las relatorías o todas las narraciones que el ser humano ha hecho, hay una que es de sus favoritas, y es de sus favoritas por su misterio. Me refiero a la muerte. Y es que solo piénsalo un poco, en un ejercicio personal te invito a pensar en la muerte en general. La muerte es una cuestión que definitivamente no nos deja imperturbables. Cuando se menciona la muerte, algo sentimos, algo pensamos, algo recordamos. Por más mínimo que sea, la muerte es una cuestión que detona muchas cosas en nosotros. Y desde tiempos arcanos, la muerte es una de las cosas a las que más le hemos metido narración. Siempre toda cultura va a tener algún tipo de deidad a la muerte, algún tipo de culto a la muerte, algún lugar al que llegan las almas después de morir, etcétera, etcétera. Pero te invito a pensar justamente en lo que para ti es la muerte. Seguramente tendrás alguna idea de ella. De nuevo, lo que te mencionaba, algún recuerdo, algún sueño, lo que quieras. Tú tienes también una narrativa personal sobre la muerte, de acuerdo a tu experiencia en ello. Y es que la muerte no es propiedad privada. Bueno, sí, un poco, en el sentido de que la muerte es muy personal. Solo uno va a vivir su propia muerte, es una experiencia intransferible. Y al mismo tiempo es una experiencia universal. Todos vamos para allá definitivamente. No hay forma de evitarla. Entonces es una experiencia social, cultural, en tanto es compartida, pero también individual, en tanto mi muerte solo me va a suceder a mí mismo. No la puedo compartir con alguien más. Pero la experiencia que rodea a la muerte en sí como fenómeno es algo compartido. Y en algo seguramente más de uno va a estar de acuerdo conmigo. La muerte es un misterio en tanto no vamos a terminar de desentrañarla. Es decir, nadie ha ido del otro lado y ha regresado para contarnos qué es lo que vio, ni siquiera en cuestiones de experiencias cercanas a la muerte. Al proceso de fallecer, por supuesto que se le puede medir de acuerdo pues a instrumentos que están para ello y medir justamente los signos vitales de la persona. Pero incluso estos instrumentos en muchas ocasiones llegaron a fallar. Hay que recordar que hace algunas décadas y siglos en general estaba toda esta cuestión de la catalepsia. Bueno, no es que ya no esté, sino que ya es más difícil que alguien sea dado por muerto a pesar de que no lo esté. La catalepsia es básicamente un estado de catatonia en donde los signos vitales son tan débiles que se hacen prácticamente imposibles de percibir. Entonces en algunas ocasiones de la historia, en muchos momentos se daba a las personas por muertas por estar en un estado de catalepsia y se les enterraba pues lamentablemente vivos. Toda esta historia, ¿por qué te la estoy contando? Básicamente porque quiero demostrarte que ni siquiera los instrumentos que entre comillas miden la muerte pueden ser 100% certeros. Y por otro lado, no se está midiendo a la muerte en sí, sino al proceso de fallecer, que son dos cosas distintas. Y en esencia, todo lo que actualmente medimos de forma forense o las personas que se dedican al tema fúnebre o bueno, en general todo lo que rodea al estudio de lo que queda de la persona después de fallecer, pues es eso, lo que queda de la persona después de fallecer. Es decir, se sigue estudiando lo que queda, lo material, no la muerte en sí. Y es que la muerte es una frontera muy clara. La muerte marca el límite de nuestro lenguaje, de nuestro tiempo, de nuestros sentidos, de nuestra razón. Ninguno de estos elementos puede entrar al estudio de la muerte. No sabemos qué hay del otro lado. No sabemos siquiera si hay algo o no.
Porque de nuevo, debo de insistir, los instrumentos y las observaciones que hacemos con los fallecidos y demás no es la muerte en sí, sino lo que deja la muerte. Ella deja elementos visibles de su paso, pero nunca se deja apresar. El ser humano tiene límites claros en referencia a tratar de explicar o de definir a la muerte. Nuevamente, la muerte es el límite de nuestro lenguaje. No hay lenguaje que alcance para describir a la muerte. No hay palabras que puedan describir justamente a ese fenómeno. Sencillamente hay que recordar, y creo que viene muy a colación con todo lo que estamos hablando, pues cuando vamos a funerales en general, ¿qué es lo primero que nos dicen pues a quienes estamos en duelo o a quienes acabamos de perder a un ser querido? No hay palabras. Generalmente siempre nos dicen no hay palabras. Y esto creo que más que una regla o una etiqueta de cómo se tienen que comportar las personas en un funeral, creo que es realmente sincerarse sobre el hecho de que no existen palabras para poder definir a la muerte y por ende que uno no tiene las palabras para poder describir cómo se siente perder a alguien. En definitiva, las palabras de los vivos son insuficientes para invocar a la muerte. Las palabras de los vivos se agotan en cuanto entran al territorio de la muerte. Y es que, ¿cómo darle palabras a aquello que queda fuera de la razón, del lenguaje, del tiempo, de la emoción, de todos estos conceptos que son muy operativos con los vivos, pero que con la muerte no? En definitiva, las palabras parecen ser, o más bien, son una tecnología de los vivos, pero llena de limitantes en cuanto entran al territorio de la muerte. Y bueno, no solamente al territorio de la muerte, el lenguaje en general está lleno de limitantes en las cuestiones de comunicación. Sencillamente hay que ver cuántas veces podemos llegar a malinterpretar algo por no comunicarnos correctamente. Entonces, pues cualquier definición que pudiéramos dar acerca de la muerte y de su misterio es sencillamente una forma de aproximarnos a ella, pero en definitiva no podemos agotar a la muerte con palabras. Y a esto se le suma el hecho de que, además de todo, la muerte es personal e intransferible. Entonces, pues imagínense, si ya de por sí es complicado poder definir a la muerte, por no decir que imposible, agréguenle a que hay tantas muertes como seres humanos existimos, existiremos y hemos existido en este planeta. El lenguaje y la capacidad de comunicarnos es hermosa. Es tal vez la tecnología más sofisticada que como especie tenemos, pero realmente está llena aún de limitantes, y qué bueno que lo esté, porque finalmente son estos vacíos del lenguaje los que nos dan cabida a la interpretación y por ende los que dan cabida a la ciencia, al arte, a la literatura, al cine, etcétera, etcétera. Es decir, lo que da cabida a la interpretación del mundo. Y aquí me permito ahondar un poco más en esta cuestión que ya comentaba, que ni siquiera estas personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte podían hacer una relatoría de lo que se vio del otro lado. A ver, quiero ahondar en esto antes de que se me vayan a la yugular. Estas experiencias cercanas a la muerte de personas, pues claro que regresan con una relatoría de lo que vieron. Y con esto quiero decir que usan el lenguaje para relatar lo que sintieron, lo que vivieron, lo que vieron, lo que experimentaron. Es decir, estas personas al regresar a la vida son reancladas, por así decirlo, a las limitantes del lenguaje. Entonces, si bien sus relatorías para mí tienen todo el respeto y toda la veracidad del mundo, finalmente, muchas de estas relatorías y narraciones se ven limitadas por el propio lenguaje que las narra. ¿Por qué? Porque a la muerte no se le puede narrar con palabras. Y si ya de por sí la muerte es un misterio en tanto no podemos agotarla con lenguaje, a esto también se le suma el hecho de que culturalmente también abondamos al misterio de la muerte. ¿Por qué?
porque la muerte en nuestra cultura, en nuestra sociedad posmoderna, se ha vuelto un tema prohibido, tabú, difícil de abordar, incómodo, un tema que preferimos evitar, a abordar de forma directa, diría mi papá, a tomar el toro por los cuernos. Culturalmente entendemos a la muerte como algo hasta ajeno a la vida. Es decir, entendemos a la muerte incluso como enemiga de la vida. La entendemos como no parte de la experiencia de vivir, sino como su final y no como su complemento. Hagamos un ejercicio muy rápido. Seguramente no es lo mismo para ti escuchar nació tal persona a decir falleció tal persona. A la primera la entendemos completamente como una parte natural, orgánica y esperable de la vida. A la segunda, a falleció tal persona, la entendemos incluso como enemiga de la vida. Culturalmente entonces la muerte es un tema tabú, que nos aleja justamente de su entendimiento y que al mismo tiempo abona a la creación de la muerte o al entendimiento de la muerte como un misterio. Socialmente, y retomando el ejemplo que te ponía al inicio del podcast con mi anécdota desgarradora del gigante de hierro, a los niños, a las niñas, las protegemos, entre comillas, de la experiencia mortuoria. Es decir, cuando hay una persona de la familia que va a morir, preferimos mantener alejados a niños y niñas de esa experiencia. La pregunta que surge es, ¿por qué no los mantenemos igual de alejados o alejadas a la experiencia de recibir a alguien nuevo en la familia con su nacimiento? Y es que nacer y morir forman parte justamente de este ciclo natural de la vida, por el que todos y todas hemos atravesado. Entonces, proteger a niños y niñas de esta experiencia de morir, no hablar ni siquiera sobre el tema, evitarlo por completo y no exponerlos en ciertos grados necesarios a estos temas tan necesarios para entender a la muerte, pues finalmente es vivir en una sociedad en donde desde niño te enseñan a temerle a la muerte, a que te dé miedo esta experiencia y a finalmente pues a crear un cerco epistemológico entre tú y la muerte, ¿no? Entonces, de alguna forma mantenerte alejado de todo el tema fúnebre, del todo el tema mortuorio, del entendimiento de la experiencia de morir, de alguna forma es mantenerte incompleto en esta experiencia humana, en una experiencia que definitivamente está rodeada por vida y por muerte, en su inicio por vida, en su final por muerte, evidentemente. Yo mismo tengo una anécdota personal de una experiencia en la que, pues cuando era joven, cuando era niño, me mantuvieron alejado de toda la experiencia que rodeó a la muerte de mi abuelo. En 2008 yo tenía 11 años, es decir, estaba un poco en ese limbo entre la pubertad y la niñez, pero vaya, para el caso es que 11 años sigue siendo una edad sumamente joven para las personas. Mi abuelo tuvo un ataque cardíaco y pasó varios días en el hospital. Lejos de haberme llevado junto a él, se prefirió mantenerme alejado de esa experiencia. Y yo entiendo que finalmente la lógica detrás de eso era una de cuidado y protección por parte de mis padres. Pero al mismo tiempo yo me pongo a pensar en este momento de la vida y me pongo a pensar si realmente esta protección es así de necesaria como culturalmente se marca. Porque lo común a través o a raíz de este tipo de alejamientos de la experiencia mortuoria es justamente cargar a la muerte de un misterio insondeable y al mismo tiempo pues que te genere miedo esa experiencia. Miedo y rechazo en general. Solemos pensar que rechazamos la muerte por amor a la vida, pero en realidad, si nos ponemos a pensar un poquito más profundamente o a reflexionar de forma un poco más amplia, pues entendemos que rechazar a la muerte es rechazar a la vida misma también. Y aquí llego a la parte favorita de este podcast, que es narrar la muerte. Ya dijimos que narrar con palabras a la muerte es imposible en el sentido de describirla, es decir,
es muy probable que nunca podamos describir a la muerte ampliamente y de forma certera. Yo puedo decir la muerte es azul, la muerte es silencio, la muerte es pistache, y en esencia todo eso va a ser correcto y al mismo tiempo no, porque ¿quién ha visto de frente a la muerte y ha regresado para contarlo? Bueno, Jesús tal vez, pero Jesús subió al cielo, no se quedó aquí para contarnos, pues. Y a pesar de que no sea posible describir con palabras a la muerte, eso no ha detenido a los seres humanos de que hagamos narraciones sobre ella. ¿Por qué? Porque narrarla de alguna forma es abordar el misterio sabiendo de antemano que no vamos a agotar en primer lugar el misterio y que finalmente todo lo que se diga sobre ella es eso, una ficción, es tratar de ahondar en ese tema que es tan misterioso y convertir a la muerte en una fuente inagotable de temas pues ficticios, literarios, artísticos, de cine, de animación, etcétera, etcétera. El misterio de la muerte causa una fascinación pues casi obsesiva y enfermiza en creadores, artistas y escritores pues como yo. Yo me incluyo entre esos pues justamente enamorados de la muerte como tema creativo. ¿De dónde viene mi fascinación por la muerte como tema literario? Honestamente no lo sé. Supongo que hay una fascinación un tanto gótica en el final, el vacío, el abismo y todo lo que envuelve de pronto a la idea de la muerte, que no es lo único, porque también podemos concebir a la muerte como belleza, y personalmente también lo hago, pero finalmente, y de nuevo, es un misterio tan amplio que realmente toda definición le queda, y le va a empatar, y al mismo tiempo la va a rechazar. ¿Por qué? Porque son palabras de vivos tratando de definir a la muerte. En mi caso, he tratado de comprender al misterio de la muerte, pues justamente transformándola en personaje literario. También haciéndola pues un tanto objeto de mi reflexión filosófica y también pues de alguna manera reinterpretando ciertos sueños a través del arquetipo de la muerte. Entonces, justamente mi exploración de la muerte ha sido simbolizándola a través de estas formas. Y al mismo tiempo es importante, creo que para cualquier ser humano, tratar de darle una definición personal a la muerte, una narrativa personal justamente al concepto de la muerte, por más que sepamos que no la vamos a poder agotar o apresar, para poder transformar a la muerte abrumadora en su misterio en un concepto abordable desde mi experiencia, desde una experiencia que estoy narrando y de una experiencia que me es, pues, tal vez no sería la palabra decir cómoda, pero sí desde una experiencia que me es cercana, por así decirlo. Entonces, si a ti te sirve abordar a la muerte desde su lado biológico con el tema de la descomposición y de las fases que vienen después del fallecimiento, adelante, es una forma de simbolizar y de somatizar al tema de la muerte. Si a ti te viene bien hacer una disertación filosófica sobre lo que es morir, adelante, es una forma de asumir a la muerte desde tu experiencia. Si a ti te viene bien escribir sobre la muerte como tema literario, que tal es pues mi caso, adelante, es una forma de hacer de la muerte una experiencia cercana y por lo tanto pues de tenerle un poco menos de miedo. Cualquier cosa que sea transferible a la experiencia, ya sea como arte, ciencia, símbolo o filosofía, se hace más manejable y nos ayuda a sentir un poquito este placebo que desentrañamos un poco más al misterio de la muerte. Entonces, desde este podcast te incitaría y te motivaría un poco a darle relatoría o narrativa a tu concepto personal de muerte. Y justamente hablando de la experiencia, pues también aprovecho para platicarte un poco de experiencias personales que tuve sobre todo este tema de la muerte. Como ya te había mencionado en el podcast pasado, yo estudié la maestría en literatura aplicada. Yo ingresé a esta maestría pues tratando de plantear a una muerte literaria, es decir, abordar el tema de la muerte a través de una narración que tuviera la muerte como personaje principal.
Parte de la maestría era creativa, es decir, hacer este relato, en mi caso una novela o conjunto de cuentos. Al inicio estaba un poco ambiguo eso, lo iba a decidir a lo largo de la maestría por dónde ir, si por los cuentos o por la novela. Pero también parte de esta maestría requiere, pues obviamente, de un fundamento teórico, de un trabajo teórico. Y algo a lo que me incitaron mucho y que yo mismo quise hacer fue a llevar este trabajo a las calles, es decir, no quedarme solamente en los libros, que es riquísimo leer libros y leer teorías y leer filosofía, pero al mismo tiempo es sumamente necesario e igual de rico caminar las calles y enfrentarte a tu tema de investigación desde lo empírico, desde las calles, y a veces te das cuenta que finalmente lo que está en los libros puede estar equivocado, que la experiencia cuenta más que las letras. Y a veces, pues también, hay que decirlo, pasa un poco lo contrario. En mi caso, con todo este tema, pues me arrojé un poco a la ciudad en donde vivo a entrevistarme con personas cuyos trabajos tuvieran relación directa con la muerte. Realmente toda esta exploración, que pues no quiero decir que empezó en la maestría, porque como te he dicho, mi fascinación por la muerte como tema literario comenzó yo creo que desde secundaria, si no es que hasta desde antes, pero no te sabría decir a ciencia cierta. Todo este viaje que tuve en esta maestría en el que exploré el tema de la muerte me llevó a tener una de las experiencias más fascinantes de mi vida. Como te digo, entrevisté a personas cuyo trabajo tiene que ver directamente pues con la muerte en general y en cualquiera de sus dimensiones, y de esta forma terminé teniendo la oportunidad de haber platicado con médicos forenses, médicos geriatras, médicos oncológicos, de haber ido a la CEMEFO, que es el Servicio Médico Forense en México. Obviamente es un ambiente muy pesado y también muy triste por la situación en la que llegan muchos cuerpos de fallecidos. También tuve la oportunidad de entrevistar a un periodista de la Nota Roja, a entrevistar a creyentes de la Santa Muerte, también a haber entrevistado a personas encargadas de cementerios, a personas que trabajaban en funerarias, a brujos y brujas. Es decir, fue una experiencia sumamente enriquecedora para mi vida, pero que también cambió muchas de las nociones que yo tenía sobre la muerte. En primer lugar, me ayudó a ponerle rostro a las personas que se encargan de todos los temas fúnebres, que finalmente son personas cuyas actividades son de primera necesidad, pero que al mismo tiempo son muy invisibilizadas. Y es que si bien yo pues siempre me interesé por estos temas, en definitiva no había tenido la oportunidad de hablar directamente con personas pues que tuvieran una relación tan directa y tan íntima con estos temas. Y dije invisibilizada, pero al mismo tiempo también rechazadas en ocasiones por la misma sociedad. De nuevo, en el entendimiento de que culturalmente a la muerte se le trata como tema tabú, y por ende quienes trabajan de cerca con ella en muchas ocasiones son rechazadas por ese tabú. Hay una película que a mí me gusta mucho, que también vi en esta maestría como parte de estos temas de investigación que les dije que tuve, que se llama Violines en el cielo. Es una película japonesa que retrata de forma muy, pues yo creo que sí, muy profunda y muy emotiva todo el rechazo que reciben los trabajadores fúnebres. En este caso en Japón, pero créanme que en el caso de México tampoco es tan distinto. Además, en todas estas investigaciones acerca de este tema mortuorio, pues evidentemente en un punto terminé llegando a ciertos temas un poco más esotéricos o paranormales, de los que ya les platicaré si hay oportunidad en otro podcast. Pero eventualmente, pues con el tema de la muerte sí o sí terminas llegando también a ese tipo de temáticas. Y en ese sentido, para quienes saben de astrología entenderán un poco más de lo que hablo, pero justamente en toda esta exploración terminé averiguando que en mi carta astral mi sol está en casa 8 y que tengo un stellium en casa 8. Para
quienes no saben qué es la casa 8, en astrología la casa 8 es la casa de la muerte, las herencias, del misterio y del oculto. Dicen que es una de las casas más, digámosle, magnéticas por todo lo que conlleva su misterio, pero al mismo tiempo una de las que te demanda un poco más de preparación emocional por todo lo que conllevan los temas que están dentro de esa casa 8. Entonces, en este sentido, la casa 8, que es la casa de la muerte, el oculto, las herencias y los misterios y demás, pues justamente muestra un poco de la atracción que tú como persona vas a sentir hacia ese tipo de temas, o que incluso si no tienes una atracción natural hacia eso, pues va a mostrar que vas a tener una tendencia a toparte, incluso aunque no lo quieras, con ese tipo de temas, de muerte, de herencias y demás. Entonces, pues de alguna forma, tal vez mi inclinación hacia los temas de muerte, literariamente, se deben un poco a esta posición en mi carta astral. Pero esta fue una pequeña tangente, un dato curioso sobre mí, nada más. Dentro de estas entrevistas que te dije que había hecho durante la maestría, entrevisté al encargado de un panteón municipal de nombre Fidel. Fidel es un señor que justamente se dedica a administrar el panteón municipal, y en este sentido pues él me contó muchas historias del panteón, pero más allá de historias me contó muchas reflexiones sobre la vida que él ha hecho pues con relación a la muerte. Es decir, la muerte detonó muchas reflexiones y narrativas sobre la vida. Y es que es eso, la muerte es una contraparte de la vida, no es enemiga de la vida. Fidel es una persona sumamente sabia que además de todo hace su trabajo con mucha pasión, cuidar del panteón, administrar del panteón, limpiar el panteón y ayudar a familias a que su duelo sea un poco más llevadero, pues brindándole los servicios que requieren. En este sentido, Fidel me contó que una de las cosas que a él más le agradan de trabajar en el panteón es el silencio que se vive en el camposanto, la quietud que se vive en el cementerio. Fidel identifica el cementerio como un lugar de descanso, como un lugar real de descanso, no como un centro vacacional de descanso. Y ya sé que aquí puede sonar un poquito burdo lo que estoy diciendo de centro vacacional de descanso, pero es que finalmente no logramos tener una concepción completamente real de lo que significa descanso en una sociedad de capitalismo hiperproductivo que no permite ningún tipo de descanso y que finalmente esta hiperproductividad está inserta en nosotros hasta la médula. ¿Cuántas veces no nos sentimos culpables de descansar, de no estar haciendo nada? Es como si el descanso nos estuviera, negado. Y el Camposanto terminaría siendo una especie de último bastión de resistencia al capitalismo hiperproductivo al ser un lugar genuinamente de descanso, de silencio, de quietud. ¿Cuándo fue la última vez? Es pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que realmente estuviste quieto, en silencio y descansando? Sin estar pensando en los pendientes de mañana, o en lo que no habías hecho, o en lo que tenías que hacer. Es como si la mente, por no decir que el espíritu, ya lo hubiéramos reconfigurado para que todo el tiempo tuviera que estar haciendo algo y para que sintiéramos como algo antinatural el hecho de no estar haciendo nada. El Camposanto, pues sí, justamente como ya había mencionado, se muestra como un lugar de resistencia. Y es que al final de cuentas, la muerte significa eso. El eterno descanso, el finalmente poder decir, ¿sabes qué? El día de mañana y de mañana en adelante me voy a dejar de estar presentando en mi trabajo. ¿Por qué? Porque ya fallecí. Además de eso, la muerte también es resistencia por ser sumamente democrática. Tal vez la mejor definición de democracia que podamos tener en la vida nos la da la muerte. Es decir, nosotros no podemos definir a la muerte, pero la muerte sí nos define a nosotros en nuestra totalidad. Eso es un tanto injusto.
Pero al mismo tiempo, como te decía, la muerte es sumamente democrática porque no distingue edades, género, clase social, no distingue nada, no distingue ni siquiera edades. Y es realmente democrática porque si aplicar el concepto de democracias que nosotros tenemos en este momento de la historia, pues realmente sería una muerte con favoritismos y sumamente corrupta. Qué bueno que no es así. Narrar la muerte se volvió una necesidad para mí. De nuevo, no sé bien de qué experiencia de vida habrá venido esto. Sin embargo, lo que sí sé es que de pronto, de preparatoria a la fecha, me encuentro pues con el tema de la muerte siendo uno de los temas principales de mi literatura. Mis narraciones están llenas de reflexiones acerca de la muerte. De hecho, en la actualidad me encuentro escribiendo una novela sobre un par de muchachos que son capaces de comunicarse con los muertos. Y también la primera historia pues, que me hizo ganar un premio literario en preparatoria fue la de un muchacho que se enamora de la muerte. Entonces, realmente aquí hay una constante en mi narrativa pues, con este tema. Esto tampoco es inocente. Ustedes sabrán si son escritores o escritoras o pues realmente se interesan mucho por el tema de la literatura y les gusta leer mucho, pues sabrán que justamente la literatura moderna tiene tres grandes temas que son amor, locura y muerte. Si ustedes recuerdan o si ustedes piensan en cualquier gran obra de la literatura universal, pues se darán cuenta que seguramente tiene alguno de estos tres elementos. Es decir, el Quijote tiene estas tres: amor, locura y muerte, ¿no? ¿Qué otra más se me ocurre? Frankenstein, lo mismo: amor, locura y muerte. Entonces así podemos seguir. No quiero tampoco decir que esto es pues universal en el sentido de que tiene forzosamente que aplicar a toda obra, pero sí muchas de las grandes obras de la literatura universal, valga la redundancia, pues tienen a estos tres elementos como columnas vertebrales. Sin hacerlo a propósito, de forma inconsciente, terminé siendo una especie de víctima de, pues sí, de este arquetipo poderoso, el arquetipo de la muerte, de este arcano 3 en el tarot. Pues digo, no soy el único creador o escritor que ha sido víctima de lo atractiva que es la muerte como temática. Hay muchas y muchos creadores, artistas en general, que fueron víctimas de la muerte y que dedicaron buena parte de su obra a hacer pues ciertas disertaciones y reflexiones a través de estas obras pues sobre la muerte. Y personalmente es como si mi arte enfocado un poco hacia la muerte y mi vida misma se alinearan y caminaran juntas en este sentido, pues en el sentido de la muerte en general, que de nuevo es destino universal, absoluto e ineludible para toda persona. No soy el primero y definitivamente tampoco el último que habla sobre la muerte como un tema literario, o que tiene a la muerte como tema de investigación, o que tiene a la muerte como objeto filosófico, si lo queremos ver de esa forma. Es decir, cualquier persona que tenga conciencia, que sepa comunicarse y que pues justamente tenga experiencias cercanas a la muerte, ya sea de seres cercanos o de ella o él mismo, pues en algún momento terminará haciendo una reflexión sobre lo que es morir. Y de hecho, si nos remitimos a la propia historia de la humanidad, pues nos podemos dar cuenta de que muchos de los ritos fúnebres que tenemos actualmente, pues parten de una raíz de procesos fúnebres antiquísimos. Es decir, el proceso fúnebre en sí mismo es parte de una herencia cultural e histórica. Los embalsamamientos, los entierros, las cremaciones, los ritos mortuorios son cuestiones que ya teníamos desde tiempos antiguos en civilizaciones pues regadas en todo el mundo en diferentes temporalidades. Es decir, todos estos ritos no son algo posmoderno ni moderno, sino que es algo antiguo que hemos heredado. De hecho, dicen antropólogos, antropólogas, historiadores en general, que una de las primeras señales de humanidad, es decir, de que dimos el salto de la animalidad hacia la humanidad, pues justamente es
el que el grupo nómada cuidara de sus enfermos y heridos lejos de deshacerse de ellos por atrasar o poner en peligro al grupo, y al mismo tiempo pues que este grupo nómada le diera sepultura a sus difuntos, algo que no pasaba entre otras especies del mundo animal. Y me atrevo a sugerir, de forma completamente desinformada, que muy probablemente el hecho de dar sepultura a los difuntos en tiempos prehistóricos se debía al hecho de que estas personas que fallecían ya eran parte de un relato colectivo, y que por ende parte de su relato formaba parte de la historia del grupo y le daba sentido. Y al darle sentido, estas personas importaban y significaban para el grupo. Pero regresando a todo este tema de los ritos fúnebres y cómo finalmente estos ritos fúnebres están enmarcados por una herencia histórica y cultural, quiero invitarte a hacer la siguiente reflexión. Seguramente y lamentablemente al mismo tiempo, habrás asistido ya en este punto de tu vida a algún funeral. Y si no has asistido a algún funeral, pues lo más probable es que en algún punto de tu vida lamentablemente tengas que asistir a alguno. Pero más allá de eso, si ya has asistido a alguno, habrás notado que hay ciertos comportamientos que se tienen en un funeral, cierta performatividad, por así decirlo. En definitiva, no actúas de la misma forma dentro de un funeral que, por ejemplo, cuando vas al cine o a un restaurante en donde tu comportamiento pues es más suelto, por así decirlo. ¿Te has preguntado por qué hay ciertos comportamientos que no son aceptados dentro de un funeral? Por ejemplo, lo más común es que sea mal visto reírte a carcajadas dentro de un funeral. Por otro lado, es bien visto llegar con cierta etiqueta al funeral y además de todo, saludar a los deudos con ciertas frases que son típicas, tales como mi más sentido pésame, o te deseo pronta resignación, o como ya habíamos mencionado, no hay palabras. Al mismo tiempo, dentro del funeral, hay ciertos rituales. Si la persona era religiosa, pues generalmente se oficia una misa dentro del funeral con el cuerpo del difunto presente. Se llevan flores, generalmente blancas. Dependiendo de las dinámicas, es común velar durante toda la noche al difunto. Es común prender veladoras alrededor del ataúd. También es común que seres queridos del difunto hagan guardia. Y finalmente el epílogo de todo el funeral, que resulta ser pues el entierro o la cremación. Pero no es cualquier entierro o cualquier cremación, sino que se lleva a cabo con toda la ritualidad propia del funeral. En otras palabras, y seguramente ya lo estarás pensando, hacemos del rito fúnebre toda una narrativa que le da sentido a la muerte de esa persona. Y al darle sentido y significado a la muerte de ese fallecido, estos ritos funerarios terminan por ser ritos más para los vivos que para quien se fue. En fin, los códigos fúnebres terminan siendo códigos culturales compartidos. Hay códigos fúnebres textuales, códigos fúnebres de vestimenta, códigos fúnebres de performatividad, códigos fúnebres de actuación. En fin, lo fúnebre es en sí mismo toda una cultura que nos enseñan desde pequeños. Lo que también es verdad es que en un rito fúnebre reconocemos que el tiempo es distinto. De alguna manera, en un funeral el tiempo se detiene. Es de alguna manera como si todas las personas que estuviéramos compartiendo habitación con el difunto también estuviéramos de alguna manera ya muertas, en tanto el tiempo productivo deja de pasar dentro de esa sala. Al menos eso debería de ser en el rito más sacro. Y aunque en esta cultura posmoderna, hiperproductiva y capitalista realmente el tiempo productivo nunca se detiene para nadie más que para el difunto, lo que sí es cierto es que en definitiva el tiempo sí se percibe distinto dentro de un funeral.
Y por más que los ritos fúnebres actuales sean distintos a los ritos fúnebres, por ejemplo, del antiguo Egipto, lo cierto es que por más que el mundo de la medicina haya tratado de sanitizar y distanciarnos de lo sagrado de la muerte, dentro de un funeral y dentro de la muerte en sí misma, seguimos concibiendo esa parte un poco más sagrada de la experiencia. Incluso si somos completamente ateos, respetamos a la muerte y al momento mortuorio. Se nos ha tratado de distanciar de lo sagrado y ritualístico de la muerte desde el lado más clínico y sanitizante de la medicina. Un discurso clínico y sanitizante nos distancia en tanto nos trata de convencer de que la muerte es solamente eso, un final biológico, y que lo que queda en el lugar de quien acaba de fallecer son sencillamente restos que se van a pudrir y de los que ya no vamos a saber nada más, porque sencillamente ya no tienen un futuro más allá de lo que fueron. Es decir, el discurso clínico y sanitizante sencillamente quiere ver todo impecable. Después de la muerte ya no hay más, ya no hay ritual, lo único que hay es limpieza absoluta del lugar en donde murió el difunto. Como si esta limpieza absoluta clínica pudiera anular la riqueza de la narrativa sagrada de la muerte de esa persona y de la narrativa de esa persona que acaba de morir. Es decir, los restos de esa persona son más que justamente restos que se van a pudrir. Pues si solo eso fueran, difícilmente habríamos dado este salto evolutivo del que les hablaba, en el que abandonamos la animalidad para empezar a ser humanidad en cuanto comenzamos a realizar, pues sí, entierros de seres queridos que se morían dentro del colectivo nómada. El discurso clínico y sanitizante de la muerte también lo podemos ver, pues justamente en lo impersonal que se vuelve la muerte en muchas ocasiones dentro de la propia medicina, en donde un muerto es una cifra más y en donde un moribundo queda impedido de ver a su familia y de ser tratado como persona justamente por estar en cierto tipo de terapia. Y sin irnos más lejos, y no quiero que esto suene pues justo como un programa político, pero sin irnos más lejos, hay que ver sencillamente un centro de salud pública en nuestro país para ver lo despersonalizada que es la medicina y lo despersonalizada que queda la muerte en este tipo de entornos. La cultura clínica, sanitizante y positivista, pues de la muerte en sí misma, desacraliza a la muerte. Y ahora sí quiero comenzar a compartirte a algunos de mis referentes literarios y mitológicos, pues justamente relacionados con la muerte, que desde hace rato ya quería comenzar pues a platicarte de ellos. A muchos de estos referentes ya los conocía desde antes de la maestría, a muchos otros los conocí durante la maestría gracias a pues lecturas que hice en este programa. Y como te mencionaba, pues la muerte, al ser tan universal y tan ajena a la historia, al estar inserta en todos los momentos de la humanidad, pues ha encantado a muchísimas personas y a muchas culturas y civilizaciones. Entre ellos, pues claro, podemos mencionar a Juan Rulfo, aquí en México, que yo creo que es uno de los narradores de la muerte por excelencia. También podemos ubicar a Luisa María Bombal, chilena, que también La Mortajada es uno de los grandes libros que habla sobre el tema mortuorio y fúnebre. Obviamente a Frankenstein de Mary Shelley, bueno, concretamente a Mary Shelley con su Frankenstein. Y pues así podemos ir uno a uno: Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Kierkegaard y su angustia por la muerte. Pero no solo ellos han resultado de alguna forma fascinados por la muerte, también nos podemos remitir a textos mitológicos que marcaron a culturas por completo. Obviamente hablando del tema de la muerte. Así, el primer referente mitológico que te traigo es el poema de Gilgamesh, una epopeya babilónica que data de por lo menos 2000 años antes de Cristo. Este es un poema que nos va a narrar la vida del rey de Uruk
Gilgamesh, y de su amistad con Enkidu. Enkidu va a fallecer víctima de la ira de los dioses, lo que va a llevar a Gilgamesh a caer en una gran depresión debido a la muerte de su amigo y posteriormente a que Gilgamesh persiga la inmortalidad, víctima un poco de la angustia que le provoca la posibilidad de morir. De alguna manera podríamos decir que el poema de Gilgamesh se va a adelantar por milenios a Kierkegaard. El deseo de inmortalidad es entonces algo que ha acosado a la humanidad por lo menos desde hace milenios. El poema de Gilgamesh nos demuestra que en temas mortuorios, en temas fúnebres en general, en temas de anhelar la inmortalidad, de temerle a la muerte y pues justamente de somatizar el duelo, pues realmente entre la sociedad antigua, entre los humanos antiguos y nosotros, hay muy pocas diferencias. También, quizá, la epopeya de Gilgamesh es una forma poética de superar a través del texto a la muerte misma, es decir, los libros, las obras de arte en general, las obras de vida, siempre son una forma de garantizar nuestra permanencia incluso después de muertos. O al menos garantizan la ilusión de permanencia. Otros textos, pues dentro de la tradición fúnebre antigua, son los libros, el libro tibetano de los muertos y el libro egipcio de los muertos, o libro del amanecer. Se le llama libro del amanecer en alusión a que justamente el amanecer es un renacer, al menos en la creencia del antiguo Egipto. Ambos libros tienen algunas similitudes muy interesantes a pesar de la lejanía espacial y temporal con la que fueron escritos. Tanto en el libro tibetano como en el libro egipcio de los muertos nos va a retratar o nos va, pues sí, a retratar, digámoslo así, el camino que el alma debe de seguir después de que la persona fallece. Y no solamente es el camino, sino que a lo largo del camino esta alma se deberá de enfrentar a una serie de pruebas que la harán digna o no de llegar pues a lo que sería para cada tradición el paraíso. En el caso del libro egipcio de los muertos, para llegar al Aru, que sería justamente un equivalente, no del todo, pero sí, digámoslo de forma simple, un equivalente del paraíso que conocemos, y en el caso tibetano, pues de trascender hacia Buda. En caso de que el alma de la persona no supere estas pruebas que se le ponen en el camino, bueno, hay una consecuencia negativa. ¿Y cómo es que en cada tradición el alma llega a su final anhelado? Bueno, en el caso del libro egipcio de los muertos, el alma deberá de demostrar a los dioses que su alma está limpia y un tanto libre de culpa, es decir, que no cometió crimen o pecado alguno en vida, y que si lo cometió, ya purgó esos pecados a lo largo del camino o a lo largo de las pruebas. En el caso del libro tibetano de los muertos, la forma de trascender hacia Buda, pues justamente es deshaciéndose del ego. Ahora, en caso de que el alma no supere las pruebas, pues en estas dos tradiciones, en el caso del antiguo Egipto, el alma va a terminar siendo devorada por una diosa devoradora de almas, que va a dejar absolutamente nada en su lugar. Y en el caso del libro tibetano de los muertos, en caso de no superar las pruebas a las que se tiene que enfrentar el alma, pues esta alma tendrá que reencarnar, y no necesariamente en una persona. Lo interesante en ambas tradiciones es que finalmente estipulan que el alma, para llegar a su lugar anhelado o al paraíso, va a tener un viaje no lineal, es decir, no hay un paso directo desde que se fallece hacia pues justamente el paraíso, sino que previo a eso se va a tener que enfrentar a varias pruebas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la tradición mesoamericana del Mictlán, en el que el alma pues también tiene que pasar una serie de pruebas en donde básicamente pues esta persona fallecida es despojada de todo lo material que tiene, de su yo en general, hasta poder llegar a su lugar de descanso.
En estas tradiciones también podemos entender que el alma entonces tiene que pasar una temporada entre dos mundos antes de llegar al descanso eterno. Tiene que pasar ahora sí que una temporada en un espacio liminal o en un bardo. ¿No te suena esto similar al purgatorio en el catolicismo? Que finalmente, bueno, el purgatorio es un espacio también un tanto liminal entre el paraíso y el mundo de los vivos, en el que el alma pues pasa una temporada para poder limpiar los pecados que tienen justamente al alma sucia y que la hacen no presentable para Dios. Entonces en este purgatorio purgamos estos pecados y limpiamos nuestra alma para hacerla presentable a Dios. En México también, por ejemplo, retomando todos estos ejemplos que ya estamos mencionando, también tenemos la tradición de decir que cuando alguien fallece, recorre sus pasos. Seguramente si eres de México o de algún punto de América Latina, habrás escuchado sobre esta creencia de recorrer los pasos o de que el difunto recorre sus pasos. Con esto hacemos referencia a que cuando una persona muere, se suele creer que el alma de esta persona va a revisitar o a visitar todos los espacios y personas que le fueron importantes durante su vida, de alguna forma para despedirse de ellos. De nuevo, estamos hablando de un bardo, de un espacio entre la vida y la muerte. Ahora, retomando el tema del libro egipcio y del libro tibetano de los muertos. Ambos libros, en parte, están hechos para ser leídos en voz alta al difunto. Esto se debe a que, particularmente en la tradición tibetana, se cree que el oído es el último sentido del difunto en apagarse. Entonces, también se cree que, por ejemplo, a un difunto se le pueden leer cosas en voz alta y el alma va a entender y va a escuchar eso que se le lee. Y tanto el libro tibetano como el libro egipcio son algo así como una serie de instrucciones que el difunto tiene que seguir, o que el alma del difunto tiene que seguir para poder trascender o para poder llegar al lugar de descanso o al lugar de goce eterno de forma más rápida y efectiva. Pero esto no es únicamente, pues ahora sí que propiedad del libro egipcio o del libro tibetano. La tradición de la oralidad, de leer en voz alta para ayudar a los difuntos a cruzar al otro lado de forma, pues sí, más sencilla, de hacer de todo este rito de paso algo más sencillo para la persona que se está yendo, para el enfermo o el moribundo, es algo que también tiene el ritual católico. Quienes son católicos o quienes están familiarizados con esta tradición conocerán seguramente o habrán escuchado del ritual de las exequias, que es básicamente un ritual que se hace para ayudar a los moribundos pues justamente a transitar al otro lado. Es un rito de paso. Igualmente, dentro del rito de las exequias podemos agregar, o más bien al rito de las exequias podemos agregar la unción de los enfermos, que básicamente también prepara al alma para cruzar al otro lado. Estos textos y rituales lo que van a hacer es resacralizar a la experiencia fúnebre, a la experiencia mortuoria, resacralizar a la muerte en sí misma. Pues ya no la transforman, o más bien no la ven como el final de algo, sino como el inicio de un viaje o de una epopeya que va hacia estelas más allá de nosotros. Y estos ritos se contraponen y resisten directamente al discurso clínico de la muerte. Todos estos textos también dialogan en una parte fundamental, y es el hecho de creer en un mundo después de la muerte o en una vida después de fallecer. No es mi intención utilizar este podcast justamente como una herramienta para difundir mis creencias personales, pero sí creo que como comunicadores tenemos una responsabilidad de justamente y paradójicamente comunicar directamente ciertas posturas personales para que el público decida qué creer, qué no creer, y pues en el mejor de los casos que se fije una postura al respecto. En ese sentido, yo no quiero utilizar este programa o este podcast para decirte en qué creer o en qué no.
finalmente el tema de si creemos en una vida después de la muerte, en algo que le sigue a la muerte o algo similar, pues finalmente es una postura muy personal y muy íntima. Te voy a decir la mía. Yo sí creo en todo eso y se debe a una serie de experiencias que tuve en vida y que finalmente decir no creo en esto sería un poco egoísta de mi parte, en tanto tuve esas experiencias sumamente personales e íntimas. Pero al mismo tiempo también entiendo perfectamente que esas experiencias fueron mías y que son de alguna manera un tanto intransferibles y que cada uno de nosotros tiene que llegar a un entendimiento personal sobre la muerte. Creo que es tan profundo decir que crees en algo después de la muerte como decir que no crees en algo después de la muerte. Ambos son entendimientos sumamente profundos, producto de una reflexión pues sí, racional y lógica, pero también emotiva. Bueno, pero ya en este punto hay que relajarnos un poco con respecto al tema, que la verdad es un tema profundo, pero también intenso y que de repente puede llegar a consumir mucha de nuestra energía porque, a ver, por más que debamos de naturalizar el tema de la muerte y creo que sería muy bueno y muy correcto agregarlo a nuestra cotidianidad y tenerla presente y pues de alguna forma tratar de rodear a la muerte, de rodear a su misterio, de tratar de desentrañarlo por más que sepamos que es un tanto imposible, pues independientemente de eso no deja de ser un tema pesado, hay que decirlo también, y que finalmente pues como los temas profundos de la vida es un tema al que si le dedicamos muchísimo tiempo pues también nos va a cobrar una factura en nuestro estado anímico. Entonces, quiero bajar, pues sí, este tema a una cuestión un tanto, pues sí, un tanto más de la cultura pop. No sé, ¿tú ubicas algún tipo de producción cinematográfica, alguna serie, algún anime, novela, algún libro, cuento, en donde se hable del bardo? Entendiendo al bardo, pues justamente como este estado intermedio entre la vida y la muerte. Yo te cuento sobre algunas en las que pensé mientras estaba, pues sí, armando el programa del día de hoy. La primera es Bardo, una falsa crónica con algunas pocas verdades, creo que se llama. Ya me corregirán si estoy mal. Yo la verdad solo le digo Bardo, de el director mexicano Alejandro Iñárritu. La clave, pues evidentemente está en el nombre, es decir, el por qué la agrego a esta lista que vamos a armar es por el nombre, Bardo, que ya delata un poco el contenido de la película y sobre qué va, que finalmente va a estar narrando un poco el viaje de un cineasta a través de su memoria, a través del cuestionamiento de la identidad personal, la identidad chicana, que finalmente, a ver, el cineasta de esta película es una persona que se halla también en un bardo territorial entre lo mexicano y lo estadounidense, ¿no? Porque es un migrante. Entonces es una película que nos va a hablar bastante sobre las memorias de vida de este cineasta y también del continuo preguntarse sobre su identidad. Todo esto en el marco de que este cineasta está próximo a morir. Entonces también por eso se le llama bardo, este estado intermedio entre lo mexicano y estadounidense, pero principalmente entre la vida y la muerte. Y bueno, obviamente en Bardo, con todo este anecdotario de memorias que tiene el cineasta previo a morir, Iñárritu está jugando un poco con la creencia ya contada por muchas personas con experiencias cercanas a la muerte, de que uno, previo a morir, va a ver desfilar frente a sus ojos, o es común ver desfilar frente a sus ojos, ciertos fotogramas de su vida, fotografías de seres queridos, escenas importantes de su vida, de alguna forma como si una película pasara frente a ti, una película de tu propia vida. Entonces Bardo hace, o más bien dialoga con esta creencia y juega con esta creencia para ofrecernos su película. Su película es básicamente el recuento de su vida a través de las memorias de este moribundo, de este cineasta moribundo.
Otra película que parece dialogar también con esta creencia y también pues con toda la cuestión del bardo es El espejo de el cineasta ruso Andrei Tarkovsky. Este cineasta en El espejo, pues lo mismo que Iñárritu, en parte o es mi interpretación que hago de la película, nos va a narrar un poco la historia y la búsqueda de identidad de un moribundo. ¿Cómo busca esta identidad? Bueno, a través de sus memorias, a través de las memorias que va teniendo previo a morir. Porque finalmente pues este moribundo ya está enfermo y postrado en cama, y lo que nos va a mostrar Tarkovsky, o es la interpretación que hago del filme, es justamente las memorias del moribundo y cómo este moribundo a través de estas memorias se cuestiona por su identidad. Para abonar y bueno, agregar a esta lista a una de mis producciones pues favoritas y también una de mis formas de contar historias también preferidas, que es la animación, traigo a colación esta lista El viaje de Chihiro, del director japonés Hayao Miyazaki. En el viaje de Chihiro, Miyazaki nos va a contar la historia de una niña, obviamente pues de nombre Chihiro, que se va a perder en el mundo de los dioses y de los espíritus. Todo esto muy enmarcado en la tradición sintoísta, también japonesa. Chihiro en este mundo va a perder su nombre. Recuerden que cuando llega a este mundo, pues la bruja Yubaba le quita su nombre y la renombra Zen. Entonces Chihiro tiene que pasar una serie de pruebas, en primer lugar para rescatar a sus padres que fueron convertidos en cerdos, pero en segundo lugar para poder regresar a su mundo, al mundo de los humanos, al mundo de los vivos. En este sentido, el viaje de Chihiro terminaría siendo un viaje por el bardo de forma inversa, en donde de forma inversa tiene que pasar una serie de pruebas a la usanza del libro egipcio y del libro tibetano. Y finalmente, también la producción japonesa, el anime japonés Sankarrea, que pues ¿de qué trata? De una chica que vuelve a la vida en forma de zombie. Y es que la cuestión de los bardos también nos van a remitir mucho al tema zombie. Finalmente, ¿qué es un zombie sino un ser o una entidad atrapada entre la vida y la muerte? En el caso de Sankarrea juegan con la cuestión del bardo no solamente en el tema del zombie atrapado entre la vida y la muerte, sino que yo sostengo, y lo pueden ver si visitan mi canal en TikTok y en Instagram, que lo pueden encontrar como letra-nigromante, en donde hice un video específicamente de Sankarrea. Yo sostengo que este anime tiene mucha inspiración del libro tibetano de los muertos, y que finalmente en Sankarrea vamos a ver mucho de este estado de tránsito entre la vida y la muerte. Más allá de que sea zombie o no, creo que muestra mucho del ritual que menciona o del que se hace testimonio el libro tibetano de los muertos. Pues ya en este punto podrás notar que el ser humano ha narrado a la muerte desde tiempos antiguos, por decir poco. Y nosotros, como sociedad posmoderna, pues seguimos haciendo lo mismo. No importa cuánta ciencia nos rodee, seguimos narrando a la muerte. No importa cuántos hospitales sanitizantes y clínicos existan, seguimos narrando y sacralizando a la muerte. No importa cuánto nos queramos despegar y despersonalizar de los funerales, seguimos adoptando actitudes y performatividades muy sacras dentro de los funerales, muy propio, pues de los ritos fúnebres antiguos. Entonces, realmente narrar la muerte es algo intrínseco en el ser humano. Mientras exista vida, en definitiva va a seguir existiendo la muerte. Y mientras sigue existiendo la muerte, nosotros la vamos a seguir narrando. Por supuesto, estas narrativas van a cambiar y se van a adaptar a los nuevos tiempos y a los medios. Es decir, vamos a seguir narrando a la muerte con nuestros propios medios. Quizá hayamos abandonado esa etapa, pues, de alguna forma antigua en la que narrábamos a la muerte en forma de mitos.
Aunque digo, aquí hay acepciones y podemos poner muchos asegúnes, pero digamos que sí, que ya superamos esa etapa de narrar con estructura mítica. Spoiler, no lo hemos hecho, pero digamos que sí. Pues tal vez ya no lo narremos en forma de estos mitos textuales u orales, pero lo vamos a empezar a hacer y vamos a empezar a narrar la muerte. Ya lo estamos haciendo en forma de animes, de películas, de videojuegos, de otros poemas, de novelas, etcétera, etcétera. Es como si la muerte tuviera su propio storytelling. Bueno, y es que en esencia sí lo tiene. No por nada, la muerte ha sido objeto de reflexión favorito para filósofos y uno de los personajes favoritos también para cineastas y personas que nos dedicamos a la escritura o personas que se dedican a la pintura o al teatro. Hay que pensar sencillamente en ejemplos pues contemporáneos como la película El séptimo sello de Bergman, en donde se hace un retrato bastante acertado de la muerte, que es uno de los personajes principales, por no decir que el personaje principal de la película, y que muestra de forma también muy acertada la angustia que la muerte provoca en los seres humanos. Al mismo tiempo, también tenemos pues ya ejemplos mucho más contemporáneos, como pues sí, el anime de Bleach, que seguramente si lo has visto sabes por qué lo estoy mencionando, y es que al final de todo en este anime los personajes principales son los Shinigamis o los segadores de almas. Estos Shinigamis son dioses de la muerte. Y lo mismo sucede en este otro anime, Death Note, en donde también tenemos la presencia de Shinigamis, de estos mismos segadores de almas. Entonces, pues sí, la muerte sigue encantando, la muerte sigue atrayendo y la muerte, por supuesto, sigue siendo un misterio. Antes de cerrar el programa, te pregunto, ¿tú conoces alguna, bueno, la misma pregunta que ya te había hecho antes de entrar en este índice de películas y producciones que hablen sobre bardos y muerte y demás? No sé, ¿tú conoces alguna otra producción, anime, película, novela, lo que sea que hable sobre este tipo de cuestiones? Y al mismo tiempo me permito preguntarte antes de cerrar el programa, pues algunas cuestiones que dije creo que estaría interesante reflexionar juntos sobre esto. En primer lugar, ¿cuál es tu postura con referencia a la muerte? Seguramente tendrás alguna. ¿Crees que existe vida más allá de la muerte o que esta vida ya es el final? Es decir, que tan se acabó o que sí viene algo más después de ello. ¿Cuál es el objetivo de vivir para ti si después vamos a morir? Y por último, preguntarte si para ti la muerte es un tema tabú o puedes hablar de ella de forma completamente abierta, libremente y no te causa ningún tipo de incomodidad. Esas son las preguntas que me gustaría dejarte. Si me gusta responder alguna, ya sabes que por mis redes sociales me puedes contactar a través de mensaje directo, a través de comentario. Yo ahí voy a estar leyendo sus comentarios y sus preguntas con todo gusto. Voy a estar respondiendo todo lo que pueda surgir. Y pues nada, reafirmar que este podcast tengo la pretensión de que sea finalmente algo un poco más horizontal, un poco más parejo. Entonces, si quieres que hable sobre algún tema en particular en un siguiente programa, teniendo como columna vertebral el tema de lo que es narrar y la narrativa, con todo gusto lo puedo recibir y lo evalúo para pues finalmente hacer un programa en consecuencia futuro. Pues nada, ¿qué creen? Que ya se nos acabó el episodio de Bardo Catalepsia. Hemos llegado al final de este capítulo y pues yo espero que te haya gustado esta charla que tuvimos y que te haya interesado, pero sobre todo que toda esta conversación que acabamos de tener te haya dejado con más preguntas que respuestas. Creo genuinamente que lo más rico de las conversaciones es cuando no nos vamos de ahí con respuestas, sino con dudas. ¿Por qué? Porque significa que nos hizo reflexionar y eso es lo que espero haber podido provocar en ti. Yo disfruté mucho
haber podido llegar hasta este punto, haber conversado sobre este tema del que ya tenía muchas ganas de platicarte. Y pues nada, estoy sumamente agradecido de haber podido compartir este espacio y este tiempo contigo, y espero poder compartir más espacios y tiempos contigo en programas futuros. Insisto en que si tienes comentarios y dudas, los puedes compartir conmigo a través de mis redes sociales. Puedes seguir al podcast como Bardo Catalepsia Podcast, ya sea por YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. En todas esas plataformas estamos así, Bardo Catalepsia Podcast. Ahí nos encuentras y ahí nos puedes depositar tus comentarios. Asimismo, te invito a seguirme en mis redes personales. Yo soy Daniel Arias y me puedes encontrar por Instagram y TikTok como letra-nigromante. Por ahí también puedes ver un poquito de, pues justamente de la propuesta literaria que tengo, de otros proyectos que tengo, de otro tipo de producciones ajenas al podcast que realizo. Y pues también si me quieres compartir algún comentario, algún mensajito por ahí, con todo el gusto. Entonces pues ya lo saben. Ahí están los canales abiertos y pues nos vemos, o más bien nos escuchamos en un siguiente podcast. Hasta luego. Trotamundos, has llegado al final del fin del mundo. A partir de aquí, toda palabra es real y no ecos de algo más.